Todos tenemos ese lugar especial en el pueblo, ¿no? Para algunos es la plaza, rodeada de gente alegre, aves revoloteando de aquí para allá. Para otros es la iglesia, un sitio de paz y de consuelo para las almas. Pero en el pueblo de los Olivos, el corazón siempre fue la carnicería. Porque, seamos honestos, ¿quién puede resistirse a un buen trozo de carne fresca? Claro, nadie sospechaba que en esas vitrinas también podía estar la historia más oscura jamás contada. En los primeros años, Los Olivos era un pueblo agrícola próspero. Las colinas cercanas estaban cubiertas de pasto verde donde pastaban reses robustas, ovejas con lanas espesas y cerdos que engordaban en corrales abiertos. Los graneros estaban llenos, los mercados siempre vivos, y en medio de todo eso brillaba la carnicería de don Anselmo Rojas. Su local se convirtió en el corazón del pueblo. Cada mañana, el sonido metálico de los ganchos y el golpe seco del cuchillo contra la madera anunciaban que había carne fresca lista para todos. Las vitrinas nunca se vaciaban. Siempre había cortes perfectos, lomos tiernos, costillas recién cortadas, chorizos caseros que colgaban en fila. Las familias lo respetaban. Para muchos, Rojas no era solo un carnicero, era un benefactor. Regalaba huesos para la sopa de los pobres, trozos de grasas para quienes no podían pagar. Los niños lo adoraban, porque a veces les daba chicharrones o pequeños embutidos. Los campesinos confiaban en él, porque compraba su ganado justo y sin regatear. Con el tiempo, se volvió un símbolo de estabilidad. Cuando llegaban viajeros de paso, siempre decían lo mismo. Aquí, en la carnicería de don Anselmo, nunca falta la carne. Mientras en otros pueblos los precios subían y las mesas quedaban vacías, en Los Olivos siempre había comida fresca. El prestigio de Rojas era tal que las mismas autoridades del pueblo lo citaban como ejemplo de progreso. Las fechas patronales eran impensables sin su carne. Los banquetes de la municipalidad llevaban su sello. Era un hombre respetado, casi intocable, y para muchos hogares era una especie de ángel. La abundancia en Los Olivos parecía eterna, pero nada dura para siempre. Primero, la sequía. Las lluvias dejaron de llegar con la misma frecuencia. Los prados, antes verdes y frondosos, se volvieron algo amarillos, y los animales, quienes se alimentaban de ese verdor, comenzaron a debilitarse. Las vacas pastaban con la piel pegada a los huesos, los cerdos apenas engordaban, y algunas ovejas caían muertas en los caminos. Las familias que vivían del campo sintieron el golpe. Donde antes había manadas enteras, ahora quedaban apenas unos pocos animales famélicos. Los corrales, que solían retumbar de mugidos y balidos, se fueron quedando poco a poco en silencio. En los pueblos vecinos, la carne había desaparecido casi por completo en los mercados. El precio de un simple hueso de res se disparó. Las madres empezaron a estirar el pan con agua y los hombres comían apenas para dejar algo a sus hijos. En Los Olivos, en cambio, el local de don Anselmo Rojas
permanecía igual que siempre. Cada mañana las vitrinas estaban repletas de cortes frescos, rojos, brillantes y casi demasiado perfectos. Los jamones colgaban como si nada hubiese cambiado, y la gente seguía haciendo filas frente al local, agradecida de poder llevar comida a la casa. Con el paso de los meses, la abundancia en la carnicería de Rojas empezó a despertar comentarios. No eran acusaciones, ni mucho menos, sino simples conjeturas entre vecinos curiosos. Algunos aseguraban que Rojas tenía tratos secretos con ganaderos de la capital, que le enviaban mercancía a escondidas para mantener su negocio a flote. Otros decían que había heredado una fortuna y que podía comprar carne en pueblos lejanos pagando más que nadie. Había quienes incluso lo imaginaban con contactos en puertos extranjeros, trayendo piezas de lugares que la gente de los Olivos ni siquiera conocía. La verdad es que nadie podía confirmarlo, pero a nadie le importaba demasiado. Mientras en otros pueblos se peleaban por un trozo de hueso, en Los Olivos las vitrinas seguían brillando bajo la luz de la mañana. Las amas de casa lo bendecían en voz baja, los campesinos lo respetaban más que nunca y las autoridades lo presentaban como un ejemplo de esfuerzo y dedicación. Gracias a Rojas, este pueblo no pasa hambre, decían en los discursos oficiales. Lejos de despertar sospechas, aquellos rumores solo alimentaban su reputación. Cada nueva teoría sobre el origen de su carne no hacía sino reforzar la idea de que Anselmo Rojas era un hombre de recursos, un hombre astuto que había sabido cómo mantener a su gente en tiempos de crisis. El pueblo lo veía como un símbolo de orgullo, y si había misterio, era un misterio bienvenido. Pero con el tiempo, las dudas comenzaron a crecer. Había quienes aseguraban que el sabor de la carne había cambiado ligeramente. Demasiado dulce esta vez, decían algunos en voz baja. Otros murmuraban que el olor de la carnicería ya no era solo de hierro y de grasa, sino algo más penetrante, un aroma extraño que parecía impregnar las ropas al salir del local. La contradicción se hacía cada vez más evidente. Afuera, los campos se marchitaban y los corrales estaban casi vacíos, pero dentro, las vitrinas seguían llenas como si vivieran en dos mundos distintos. Fue esa misma época cuando empezaron a ocurrir cosas raras en el pueblo. Matías, un jornalero que vivía solo, muy poco social y casi nunca hablaba con nadie, un día no fue a trabajar. Nadie lo vio ir ni venir. Simplemente ya no estaba. Un mendigo que pedía pan en la iglesia todos los domingos, de pronto, de un día para otro, dejó de asistir. Aquel forastero de barba larga que dormía en un banco de la plaza por las tardes, nadie se fijó que ya habían pasado varios días que ya no estaba ahí. Como eran personas muy poco sociales y que casi no interactuaban con nadie, sus ausencias pasaron casi desapercibidas. Pero una mañana, a quien no volvieron a ver más fue a Daniel, un niño, y la duda, que hasta entonces había sido apenas un murmullo, se transformó en un eco oscuro que recorrió todo el pueblo.
La ausencia de jornaleros y forasteros pasó casi desapercibida. Eran hombres solos, sin familia, que nadie reclamó con fuerza. Pero cuando Daniel, un niño del pueblo, de apenas 10 años, dejó de aparecer en la escuela y no regresó nunca a casa, el aire en Los Olivos cambió. El pueblo entero se unió en su búsqueda. Revisaron los campos secos, los establos vacíos, incluso los caminos hacia los pueblos vecinos. No hubo rastro. La pobre madre lloraba en la plaza, los vecinos la consolaban y aunque nadie lo decía en voz alta, todos sintieron que aquella desaparición no era como las otras. Las fiestas patronales de ese año fueron distintas. Había carne, había banquete, pero cada bocado parecía atragantarse. El vacío que dejó Daniel se convirtió en un eco oscuro, un recuerdo que nunca abandonó la memoria colectiva del pueblo. La abundancia había dado paso al cambio, un cambio que no tenía explicación lógica, un cambio que escondía un precio que nadie quería pagar, pero que todos estaban consumiendo. Décadas después de aquellos años de abundancia imposible, un grupo de trabajadores que limpiaba los archivos municipales mientras curioseaba indebidamente, encontró una caja rara dentro de un estante. Era un expediente incompleto, lleno de papeles manchados y recortes de periódicos sin fecha. Entre todos ellos había un cuaderno cubierto de grasa y de manchas oscuras, tan viejas que habían traspasado varias páginas incluso. En la tapa decía simplemente costillas y jamones. Al abrirlo, quedó claro que no era solo un recetario. Las primeras notas hablaban de cortes de res, de cómo conservar mejor la carne en días de calor. Pero a medida que las páginas avanzaban, el tono se volvía frío, casi clínico. Descripciones de piezas de carnes blandas, de ojos que no dejaban de mirar incluso después de ser cortados, de inventarios con iniciales que parecían coincidir con los nombres de algunos vecinos del pueblo. El cuaderno detallaba peso, medidas y entregas especiales que nunca había pasado por el registro municipal. Los papeles que acompañaban al diario revelaban algo aún más inquietante. Notas firmadas por las autoridades locales, recibos con sellos de la comandancia y del propio alcalde, agradeciendo los suministros de carne en tiempo de crisis. Habían documentos que hablaban de inspecciones a la carnicería Rojas, pero los informes terminaban con la misma frase ambigua: nada irregular encontrado. Todo parecía indicar que dichas autoridades locales no solo sabían lo que estaba ocurriendo, sino que también lo permitieron. Quizá porque también comieron de esas vitrinas. El caso nunca llegó a los periódicos. Nunca hubo un juicio. Lo único que sobrevivió fue ese cuaderno escondido en los archivos polvorientos. Y lo más aterrador, una de las páginas de aquel cuaderno contenía una nota perturbadora. La nota decía: entrega especial, con las iniciales DR, 32 kilos, carne tierna, difícil de deshuesar. Los clientes agradecieron. Nadie pudo confirmar a ciencia cierta qué significaban esas iniciales DR. Podrían ser cualquier cosa, pero en Los Olivos
todos recordaban que el niño desaparecido se llamaba Daniel Ramírez, Dr. Fue entonces cuando el murmullo del pasado regresó. Los vecinos más ancianos, los pocos que todavía recordaban aquella época, se persignaron en silencio. El resto prefirió callar. Al final del diario termina con aquella frase helada: ya no quedan animales en el pueblo. Ahora ellos son mi ganado. Mientras sigan viviendo, nadie tendrá hambre. El pueblo se está comiendo al pueblo. Y si algún día llegas a comer una carne demasiado blanda o demasiado perfecta, quizá entiendas lo que eso significa. Si esta historia te ha gustado, no dudes en regalarme ese like. Suscríbete y activa las notificaciones para que el próximo corte de carne fresco y tierno esté justo en tu mesa.